Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de elsillón.jpg. JPG son mis iniciales, soy Juan Pablo Gautier y hoy tengo la alegría, la dicha, la belleza, la inteligencia, no sé, la cultura, los libros, todo. Amiga de la casa, nos conocemos hace mucho más tiempo del que vos te imaginás. Así que la voy a presentar con todo el amor del mundo. Señoras, señores, niños, jóvenes y adultos, nada más y nada menos que la gran Florencia Camaño. ¿Cómo le va? Buenas tardes, días, noches. Sí, a la hora que estén mirando este programa, reina mía. ¿Cómo le va? Muchas gracias por esta presentación Por favor. Trepidante. Trepidante. Sí. A todo latir de corazón. Bien. Bueno, sos la única mujer A ver. que se sienta por segunda vez en el sillón de nuestro programa. Tuvimos un solo hombre, que fue Milo Lockett. Bueno, qué emoción. Así que, para todos. Sí, bueno, gracias por el convite. Gracias a vos. ¿Cómo estás vos en particular? Muy bien. Terminando cosas, empezando otras, trabajando, preparando unos viajes, bueno, activa. Se te ve viajando siempre presentando tus novelas históricas, que ya es un género al cual le venís dando de corrido. Desde el 2011. Con mucho éxito además. Sí, la verdad que sí, estoy muy contenta. En octubre saldrá mi 10ª novela, o sea que, bueno, ahí estoy. ¿Promedio de una por año? Últimamente más o menos, sí, últimamente sí, una por año. Viste que escribo todo el tiempo, estoy escribiendo todo el tiempo, leyendo, investigando o trabajando, me gusta mucho. Sí, y te veo también que parte de tu laburo y de tu laburo de investigación tiene que ver con los viajes también, porque te he visto en Inglaterra, en Southampton, sí. Buscando ahí... O en Boulogne-sur-Mer, con San Martín, con Rosas, porque bueno, particularmente tus libros han tratado o tratan sobre historias de amor de grandes personajes o grandes... Héroes de nuestra patria. De nuestra patria, sí, de la República Argentina. En ese momento se llamaría de otra manera. Sí. Pero bueno, estamos hablando de Belgrano, de San Martín, de Rosas. ¿Y de cuántos más? De Lavalle, de Urquiza. Urquiza tenía así como una afición... Una ferocidad amatoria. Sí, voraz. Voraz. Era un coleccionista de señoras. Sí. Bueno, sí, diría que mi especialidad mi especialización es el siglo XIX. Sí. Y sí, bueno, estos hombres y mujeres que intentaron construir una nación, y me interesa algo más que el asunto amoroso, yo diría que el asunto pasional, que abarca mucho más, ¿no? Sí. Porque lo amoroso se restringe al lecho. Sí, o incluso se restringe a, la oficialidad de la institución, y yo voy más allá, porque la pasión es otra cosa, es desmesura, es desborde. Sí, por supuesto. Y que además tiene que ver no solamente con la elección amorosa, sino que tal vez con la política, el poder y tanto más, ¿no? Sí, además muchas veces uno relaciona pasión con amor. Y no es eso. No, yo pues, pasionalmente le puedo decir a una persona, yo te tengo bronca. Yo te detesto y te quiero matar. Sí, te quiero matar. ¿Por qué? Porque no sabría me moví decir. la aguja. Exactamente. Esta emoción desmesurada me parece que atravesaba el siglo XIX de punta a punta. Seguramente esto después siguió y sigue. Sí. Pero bueno, yo me ocupé y me ocupo del siglo XIX. Y en todo caso, en esta última novela que está por salir, cruzo fronteras y abro un poco más la ventana. Sí, pero siempre
es la historia lo que me convoca, lo que me toma por completo. Yo te diría que es la historia y la pasión, ¿no? Sí, bueno, de hecho, títulos de tus libros tienen Sí. que ver con eso. En particular, uno de los... Yo ya, la verdad que después de vivir en un Tupperware durante los últimos, cumplo 51, los últimos 50 años y medio, y después otro medio año que estuve viviendo en la Patagonia, mucho no me entero, pero sí, además lo he leído, el libro que has hecho sobre Camilo Borman. Es mi última novela, Pecadora, Sí. y es realmente una novela que, por supuesto, en general conocemos esa historia por aquella película de María Luisa Bember, Camila, ¿no? exacto, Camila, sí, de con la Imanol década. Arias. Exactamente, Sí, sí, y sí. Susu Pecoraro, las mujeres quedaron muertas por él. La mujer que se enamoró del sacerdote, ¿no? Exactamente. La cosa tabú. Por Exactamente, completo. es esta historia tan trágica del siglo XIX y diría que de la historia en general nuestra, ¿no? Es un sacerdote y su feligresa que viven una historia de amor y que pareciera que se convierte en un crimen esto y son fusilados, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Por este inconveniente. Pero no tiene, digamos, nada de crimen, no tiene nada de delito. No, tiene... Salvo una cuestión moral. Tiene si vos algo querés de verlo. prohibido. Y lo prohibido a veces convoca tempestades. En esta época ha cambiado mucho con respecto a en aquellos momentos, porque hoy es más común encontrarte a las 3 de la tarde que a las 12 de la noche. Exactamente, Sí. exactamente. Sí. Ellos escapan, ¿no? A principios de diciembre, a la medianoche precisamente, pero bueno, eran otros tiempos, Sí, sí, sí. en diciembre del 47, y además esto era un imposible para la familia O'Gorman, para los padres. Familia de clase alta. Familia con cierta ubicación dentro de la sociedad porteña, ¿no es cierto? Pero además ella era la nieta de Madame Perichon, una francesa muy aventurera y, te diría, provocadora y enloquecida para aquellos tiempos, una mujer que desembarca en Buenos Aires a fines del siglo XVIII con una educación sentimental a la francesa, absolutamente diferente de la española, que era religiosa, apretada, provinciana, Sí, digamos. cerrada. Además. Cerradísima. Sí, cerradísima. Francesa era mucho más colorida que la oscuridad o que lo oscurantista de lo español, que nosotros éramos colonia española. Sí, sí, sí. Entonces, seguramente Camila tomó, o genéticamente, o además esta señora eligió a esta nieta para transmitirle su saber más liberal y seguramente más provocador, ¿no? A Madame Perichon le fue muy bien en la vida, fue espía, se acostó con quien quiso, incluso se acostó, te diría, no por deseo, sino para sobrevivir, digamos, fue una feroz estratega de su cuerpo, te diría bastante innovador para aquel entonces, ¿no? Las mujeres, por supuesto, los padres elegían los candidatos de cierta clase para armar una institución matrimonial y seguramente a veces no era objeto de deseo este encuentro. No, pero por ahí el objeto, el deseo era la conveniencia. Exactamente. Esta señora, casada con Thomas O'Gorman, un irlandés, un comerciante bastante chanta, te diría, pero colorido. Bueno, Buenos Aires, ciudad de contrabando. Exactamente. Y de oportunistas. Sí, tal cual. Sí. Entonces, bueno, esta señora fue bastante atrevida, desafiante. Y esta chica, esta nieta Camila, tal vez, bueno, pretendió llevar adelante su deseo igual que su abuela. Su abuela murió a los 70 y pico, ya una vieja. Grande para esa edad. Claro, ¿no? para esa esa entonces. época, perdón. Sí. Pero Camila
se arrojó a los abismos y no tuvo nadie no había nadie ahí que, claro, sí, sí. ¿no? Ahora, hay una pregunta que se me ocurre porque en medio de esta época del empoderamiento femenino y de los movimientos feministas y obviamente de la lucha absolutamente justa y reivindicada, por lo menos de mi parte, digo, ¿cómo en esa época, en tus novelas siempre es San Martín y sus mujeres? La señora de, ¿no? No per se las digo, mujeres. pero no había alguien, sí, habría, pero digo, ¿quién era la mujer que ocupaba ese lugar de Juan Manuel de Rosas, que de tomar decisiones propias? No, o que tenía 70 tipos y que sí ejercía un lugar de poder, como podría ser, no me sale ahora el nombre de la Encarnación Escurra. Encarnación Escurra, exactamente. Que sí ocupaba un lugar de poder, que sí ocupaba un lugar hasta patriarcal, diría, porque ocupaba el rol de su esposo que se había ido a conquistar el desierto. Exacto. Aunque conquista y desierto son dos términos que se contradicen. Sí. Pero digo, debe haber historias de mujeres realmente empoderadas. Con toma de posición propia. Claro. Pero sí las hubo. Bueno, la historia o la historiografía no se ha ocupado demasiado de ellas. De un tiempo a esta parte, ¿no? Empiezan a aparecer o se empiezan a iluminar más. Los cenitales van hacia esas señoras. No sé, pero yo te voy a decir cualquiera. Yo te voy a decir... Manuela Pedraza, ponele, no sé. Bueno, Juana Gorriti. Ahí está. Juana Gorriti, Encarnación Escurra. Y te diría, incluso una mujer, yo he hablado mucho de ella, pero no se ha hablado tanto, Agustina López Osornio, la madre de Juan Manuel de Rosas. Sí. Esa familia era un matriarcado, no era... La ley no la imponía al padre, don León Ortiz de Rosas. La imponía Agustina, que era feroz, ¿no? A cachetazo limpio, digamos, era la que le pagaba a la peonada, era la que se ocupaba de los campos eran de ella, ¿no? La guita la tenía ella. Digamos, ella era una tipa con toma de decisiones propias y así, bueno, educó a su cantidad exorbitante de hijos, como teniendo... Y don León se quedaba en el despacho leyendo. Tranquilo. Y le había cedido completamente toda esta manija que tenía esta señora. Por eso te quiero decir... y por supuesto, Mariquita Sánchez de Thompson, luego de Mandeville, ¿no? Que su padre le había elegido el candidato y le dijo: de ninguna manera, con este viejo yo no me caso, yo me quiero casar con Martín Thompson. Y le mandó una carta al virrey diciendo, también una descocada para aquel entonces, ¿no? Desafiando la ley del padre, que era una ley impuesta, como hace Camila O'Gorman. Te digo, ella desafía, ¿no es cierto?, la ley del padre, te diría multiplicada por 3. Su propio padre, porque no va a hacer lo que su padre diga. La ley del padre todopoderoso, ella era una chica religiosa, la ley del Padre Todopoderoso, que es Dios, y la ley del Padre Todopoderoso en la tierra, que es Juan Manuel de Rosas. Claro. Ella desafía a los hombres desde el silencio y le va mal. Bueno. Le va mal, termina muerta, ¿no? Bueno, en fin. De todas maneras, el silencio es un arma poderosísima, ¿no? Es muy elocuente el silencio. Mucho más poderosa que las palabras a veces. Sí, exacto. Pero hay un tema que, escuchándote y pensando un poco en toda esta cantidad enorme de historias y de gente y de cosas propias de nuestra historia argentina. Sí. Digo, hoy se hace presente en la gran mayoría de las relaciones, o por lo menos en algunas que yo conozco y en algunas que he tenido yo también, no voy a ser tonto. Cuando se empieza a dar el tema de la disputa de poder, porque nosotros ahí estamos hablando de gente, de hombres muy importantes, pero no me refiero al poder, el poder económico o al poder político, sino al poder. ¿Quién en la pareja, quién en determinadas situaciones es la persona que tiene la decisión la palabra? O quien no necesita pedir permiso para ciertas cosas
o quien sí necesita hacerlo. A ver, yo me imagino que una cosa es José de San Martín, un tipo de 30 y pico de años o casi 40 años casado con una chica de 17. De 14. O de 14, sí. Se casa, ella tenía 14, en Remedios de 34. Escalada, exacto. Claro. Bueno, 20 años de diferencia. Conozco varios casos de gente que se ha casado con muchos años de diferencia también. Y sin embargo, no hay ese tipo de conflictos, aunque siempre hay como, bueno, el señor mayor, que yo. Pero en este caso estamos hablando de gente con poder. Bueno, estamos hablando de poder. Sí. Y el poder no se cuestionaba, ¿no es cierto? El poder era el de los hombres. Los hombres tenían el poder macro, en grandes dimensiones, y en la casa. De cualquier modo, no había ahí imposiciones o pedidos o reclamos, porque esto era el status quo. Por supuesto que ha habido mujeres más rebeldes, con menos pulgas. Pero consideradas en rebeldía. Seguramente. O sea, frente a los generales había me imagino reclamos, que no. había Sí, reclamos, sí, claro, ¿no? Seguramente habría reclamos y algunas mujeres tenían más carácter que otras, ¿no? Encarnación Ezcurra, yo no la veo, ¿no? Encarnación Ezcurra se inventa un embarazo para casarse. Sí, sí. O sea, era una mujer de Belgrano. Claro. Sí, sí. O sea que era una mujer de armas tomar, Sí, ¿no es sí. cierto? Y estaba perdidamente enamorada de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, uno cuando lee las cartas, de cualquier modo, a ella se la ve con una mujer realmente, no te voy a decir que lo manejaba como se le cantaba, Sí. pero lo tenía en el bolsillo. No tenían los tiempos. Total. Sí, sí. Era una mujer muy inteligente. Es más, en la correspondencia uno ve que ella le hace pulgar para arriba o pulgar para abajo a algunos muchachones que Sí, él debe sacarse de encima o escuchar. Por algo, cuando ella muere en el 38, Rosas queda devastado Sí, sí, y sí, necesita un tiempo en soledad y en silencio para reponerse de esta enorme pérdida. Porque yo te diría que el asesor, mira cómo lo estoy diciendo, el asesor, el confidente, el sostén más importante de Juan Manuel de Rosas, político te estoy hablando, era su mujer. Sí, sí, que además era quien se encargó, fue quien se encargó particularmente de cuestiones políticas importantísimas y operativas, como por ejemplo el funcionamiento de la mazorca. Exactamente. Que era, digamos, una especie de aparato parapolicial que, bueno, en la época del restaurador se utilizaba para combatir. Para apretar un poco a los disidentes. Sí, sí. Eso por un lado. Y después por otro lado pensaba, perdón, ¿no? Sí. Por otro lado pensaba en cómo esas mujeres, teniendo, sobre todo Encarnación Ezcurra, ¿no? Sí. Que es como un ejemplo más concreto, ¿no? De una mujer política, tal vez. Sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, podemos utilizar también el caso de Eva Perón o de alguna persona un poco más cercana. O podemos usar alguna mujer con otras estrategias. Pienso en Remedios de Escalada. Tan joven, ¿no es cierto? Y por supuesto, de algún modo, un poco decepcionada con el derrotero que había encontrado su matrimonio, ¿no? Un hombre ausente, lógicamente, San Martín estaba para otras cosas, no para hacerle un marido, digamos. Estaba cruzando los años. Estaba liberando el mundo. Era nuestro Napoleón. Era como Pinky Cerebro. Pero por favor, ¿no? Era un disparate reclamarle, ay, no estás en casa. Sí. ¿Perdón? Sí, pero ella, de algún modo, hizo lo que pudo y como pudo, tratando de sostener esa relación, ser la madre de esa hija. Pero llega un punto en el cual una persona como, por ejemplo, Remedios de Escalada, bueno, el marido se fue al norte, después se fue a Mendoza, después se fue a Córdoba, después se fue a Mendoza, después se metió en todo el desbole de cruzar los Andes. La campaña de los Andes. Discúlpeme que lo diga así, pero
Fue, cruzó los Andes. Después se subió a los barcos ingleses con Bullard y Liberó se fue a Perú. Chile, liberó Perú, Todo digamos, eso. independizó, ¿no? Sí, sí, independizó Es y el todo. gestor. Y ella en algún momento no debe haber dicho, pero al fin y al cabo, ¿yo qué problema me voy a hacer si este tipo lo vi 5 veces? Lo vio pocas veces. Bueno, y ella tuvo sus affairs con otros caballeros. Lógico. ¿No? No nos olvidemos que ella era muy joven. Pero ¿no? sin embargo, siempre al lado Por supuesto. de esa persona. Por supuesto. Sí. No es el caso, por ejemplo, de Pepa Escurra, la hermana mayor de Encarnación, sí, sí. La madre del hijo de Manuel Belgrano, Belgrano, ¿no? Que quiso casarse con Manuel Belgrano. Los padres no lo permitieron porque Manuel Belgrano no era un lindo candidato. Nosotros ahora lo tenemos en el pedestal, bien merecido lo tiene, sí, claro. Pero Manuel Belgrano por lo pronto no era comerciante. Los comerciantes eran los candidatos importantes hasta el advenimiento de Juan Manuel de Rosas, que cambia el paradigma del hombre poderoso, que es el agropecuario. Exactamente, el terrateniente. Entonces, Manuel Belgrano no era comerciante, no tiene plata. Tenía un padre que había estado preso por algunos negocios non santos bastante turbios. Digamos, tenía un pedigree, entre comillas, bastante complicado para el padre, para ser un buen candidato. Entonces la casan con el primo, con Juan Esteban, lo traen de Cádiz, a Juan Esteban de Escurra, la casan. Digamos, pero ella, ya con el marido, estamos hablando después de 1810, donde los realistas eran un problema en el territorio, ¿no? En Buenos Aires eran un problema, por ahí los molían a golpes o por ahí, digamos, se comían un puntazo y se morían. El tipo se subió al barco y se rajó. Caso Monteagudo. Se comió exacto, un puntazo y se murió, sí. Exactamente, que esa es una muerte oscura también, no se sabe muy oscuro bien. Era él, oscuro y además era... no dejaba títere con cabeza. Bueno, hablamos mucho, evidentemente. Pero tenemos siempre algo para hablar. Siempre, así que la conversación continuará cuando usted lo desee, cuando usted lo desee. ¿Cómo no? Reina mía. No sabés la novela que se viene. Quiero saberlo, así que en octubre es esto. Esto es en octubre. Editorial Planeta. Editorial Planeta, como siempre, cruzo fronteras. Y bueno, la historia argentina y la historia latinoamericana, que es la que nos compete, realmente a mí me tiene tomada. En el medio estaré también viajando, presentando seguramente Pasión y Traición en todo el país, pues está por todo en todo el país, no, pero Pasión y Traición en algunas capitales del mundo, de Europa, así que bueno, estoy muy contenta y muy activa. Y bueno, yo muy agradecido de tenerte nuevamente aquí, Por Florencia, favor. como siempre. Gracias a vos. Un placer enorme. Señoras, señores, hemos llegado al final de una nueva emisión del Sillón.jpg. JPG son mis iniciales. Así que nos encontraremos la semana que viene o cuando el Poder Superior y el gerente de programación de esta señal así lo dispongan. Niños, jóvenes y adultos, sin otro particular, los saludo atentamente quien les habla. Muchas gracias.